La mujer debe afirmar su acción. La mujer debe optar. La mujer, resorte moral de un hogar, debe ocupar su quicio en el complejo engranaje social de un pueblo. Nos pide una necesidad nueva de organizarse en grupos más extendidos y remozados. Lo exige en suma la transformación del concepto de la mujer, que ha ido aumentando sacrificadamente el número de sus deberes sin pedir el más mínimo de sus derechos. Ahora que nos hemos conocido mejor, que estamos unidas por todo el país en un bloque solidario, la mujer del presidente de la República que os habla no es más que una argentina. La compañera Elisa está luchando por la reivindicación de millones de mujeres y justamente pospuesta en aquello que de mayor valor en esta conciencia, la voluntad de elegir. El derecho de sufragio femenino no consiste tan solo en depositar la boleta en la urna. Consiste esencialmente en elevar a la mujer a la categoría de verdadera orientadora de la conciencia nacional. Septiembre de 1947, el Congreso Nacional aprueba el proyecto de ley otorgando los derechos cívicos a la mujer. La señora Eva Perón, única gestora del voto femenino, materializó el sueño de la mujer argentina, otorgando la igualdad de derechos civiles con el hombre como corresponde a una democracia avanzada. Recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. Esta voz de una mujer completamente determinada, fuerte, anunciando algo verdaderamente importante, es la voz de Eva Perón. Y es la voz de Eva Perón dando un discurso ante la aprobación de la ley en Argentina, la ley 13.010, que permitía el sufragio universal para que las mujeres argentinas deban tener los mismos derechos políticos y que estén sujetas a las mismas obligaciones que les acuerdan o imponen las leyes a los varones argentinos. Así decía la ley, una ley expresamente creada para permitir la participación electoral femenina en la Argentina. La historia de la participación electoral femenina, el voto femenino en América Latina, tiene profundas raíces, ¿no? Pero con diferentes grados de universalidad, ¿no? Si bien es cierto, por ejemplo, Ecuador fue pionero en iniciar el voto femenino, lo hizo de manera parcial, no universal, porque pues puso obstáculos a las mujeres que no estaban alfabetizadas, con lo cual dejaba fuera a mujeres indígenas, a mujeres afrodescendientes, a mujeres pobres que no habían logrado obtener la suficiente educación en sociedades eminentemente machistas, en sociedades desiguales, en sociedades clasistas, ¿no? Aunque parezca mentira, por ejemplo, Brasil, que también en la década de los años 40, pues inicia un proceso de permitir el voto femenino, no es sino hasta el año 1985,
cuando levanta las restricciones en términos de alfabetización. Y estamos hablando de Brasil, que nosotros en nuestro imaginario lo vemos como uno de los países más liberales de Latinoamérica. Entonces, con este pie, con esta entrada, quería pues hacer un pequeño sumario acerca de lo que vamos a hablar en este episodio, en el episodio número 9 de nuestras crónicas al sur del Río Grande, acerca del voto femenino en Latinoamérica, acerca de sus orígenes y acerca de sus desarrollos, ¿no? Ya que de país a país cambia profundamente. Nuevamente, Juan Carlos Navarrete, muchas gracias por escucharme. El derecho al voto femenino en América Latina representa uno de los hitos más significativos en la lucha por la igualdad política y la ciudadanía plena de las mujeres. Contrario a la percepción común de que la región estuvo rezagada respecto a potencias occidentales, europeas, varios países latinoamericanos fueron pioneros en reconocer el sufragio femenino, adelantándose incluso a naciones europeas como Francia o Inglaterra. El proceso de empoderamiento femenino en la región se extendió aproximadamente 3 décadas, ¿no? Desde finales de los años 20 hasta principios de los años 1960, ¿no? Un periodo que coincidió con transformaciones políticas, sociales y económicas profundas en Latinoamérica. Los primeros pasos, las pioneras y precursoras, podría decirse que la lucha por el voto femenino en América Latina tiene raíces que se remontan a principios ya del siglo XX, ¿no? El primer Congreso Femenino Internacional celebrado en Buenos Aires en 1910 marcó un punto de inflexión decisivo, ¿no? Este evento reunió a figuras icónicas, digamos así, del sufragismo latinoamericano, como Paulina Luisi del Uruguay, como a Amanda Labarca y Sara Justo, cuyas voces sentarían las bases para posteriores movimientos feministas en todo el continente, ¿no? Entonces, todo este movimiento embrionario, ¿no?, se daba en una Latinoamérica que se abría al mundo también. Antes de que cualquier país latinoamericano aprobara formalmente el sufragio femenino, ocurrieron actos simbólicos pero significativos, ¿no? En la Argentina, por ejemplo, Julieta Lanteri, una médica innovadora y activista feminista, logró un hito extraordinario, ¿no? En 1911 se registró en el padrón electoral argumentando que la Constitución no explícitamente prohibía a las mujeres votar, ¿no? Es decir, no lo decía claramente. El 16 de julio de 1911 fue incorporada al padrón electoral y el 26 de noviembre de ese mismo año se convirtió en la primera sudamericana en ejercer su derecho al voto. Eso sí, de una manera individual, digamos, debido a que fue pues una decisión de la Corte, en su caso en particular, la que decidió que ella tenía el derecho de votar. Aunque posteriormente la ley electoral de 1912 cerraría esta vía legal, ¿no?, al vincular el padrón electoral con el servicio militar. Y es allí donde yo digo que esto era también una sociedad clasista y machista, ¿no? Era para cerrarle la puerta a las mujeres para que no ejercieran su derecho al voto, ¿no? El presidente de Lanteri, el servicio militar, por supuesto, estaba, digamos, ligado al ser varón, ¿no?, en Sudamérica, en Latinoamérica en ese momento, ¿no? El presidente de Lanteri demostró ¿qué cosa? Demostró que las mujeres poseían facultades jurídicas inesperadas para reclamar derechos políticos. Para nuestro asombro, un precedente aún más temprano ocurrió en Colombia. En 1853, en la provincia de Vélez, concedió brevemente el sufragio a las mujeres, ¿no?, aunque la Corte Suprema derogó esta medida poco después bajo el argumento de que violaba el orden nacional, ¿no? Este episodio, aunque efímero,
evidencia que la reivindicación de derechos políticos para las mujeres no era ajena al pensamiento político latinoamericano del siglo XIX. Estamos hablando del año 1853, ya existía ese pensamiento, esas ganas, esos ideales, ¿no? Para que la mujer pudiera emitir el voto. Ecuador fue el primer país latinoamericano, ¿no? Estamos hablando de una primera etapa del año 1924 al año 1929, donde Ecuador se convirtió en el primer país de América Latina en otorgar derecho de voto a sus mujeres. Pero esta historia comienza con un acto de audacia jurídica protagonizado por una mujer excepcional. En junio de 1924, Matilde Hidalgo de Procel, que era una médica ecuatoriana nacida en 1889, se presentó ante una junta electoral en Loja para solicitar su empadronamiento electoral, ¿no? Cuando se le negó el derecho alegando su género, ¿qué hizo Hidalgo? Hidalgo recurrió a un argumento brillante. Dijo que la Constitución de 1906 no especificaba explícitamente que solo los varones podían votar, solo requería ciudadanía, mayoría de edad, que eran los 21 años, y alfabetización. Ante su insistencia, el asunto fue elevado al Consejo de Estado, que por unanimidad resolvió el 9 de junio de 1924 que las mujeres ecuatorianas gozaban del derecho de elegir y ser elegidas, ¿no? Matilde Hidalgo votó en las elecciones legislativas de ese año, convirtiéndose en la primera mujer de América Latina en votar en una elección nacional. Este acto no fue meramente simbólico, ¿no? Hidalgo continuó una trayectoria política importante, siendo elegida concejala de Machala en 1930, vicepresidenta del Consejo en 1945 y diputada suplente de Loja en 1949. 5 años después, en 1929, Ecuador formalizó legalmente este derecho al adoptar una nueva constitución donde se expandió el sufragio a las mujeres. Sin embargo, como en otros países, la ley no fue universal, ¿no? Solo las mujeres alfabetizadas podían votar inicialmente, ¿no? Millones de mujeres indígenas y afrodescendientes permanecieron excluidas hasta que en 1967 se hizo obligatorio el voto para las mujeres alfabetizadas. Y finalmente en 1978 al año 1979 se eliminaron completamente los requisitos de alfabetización. La segunda etapa, 1927 a 1938, Uruguay es la estrella que asoma aquí. Uruguay representa un caso fascinante de transición gradual hacia la igualdad política, ¿no? Hay que subrayar aquí que Uruguay siempre ha sido un país adelantado en materias de igualdad, en materias liberales de igualdad. El país adoptó una constitución progresista en 1917 bajo la influencia del presidente José Badl y Ordóñez, que otorgó a las mujeres uruguayas derechos civiles y políticos iguales teóricamente, pero no fue hasta 1927 que las mujeres votaron por primera vez en un contexto inusual. El 3 de julio de 1927, en el pequeño pueblo de Cerro Chato, las autoridades electorales organizaron un plebiscito local para decidir a cuál departamento debería pertenecer la localidad. Un decreto autorizó a participar a personas sin distinción de nacionalidad y sexo, lo que permitió que 357 personas votaran, incluyendo mujeres. Aunque el resultado no fue implementado, Cerro Chato permanece dividida hasta hoy. Este evento es recordado como el primer voto femenino ejercido en una elección en toda América Latina. La legalización completa del sufragio femenino en el Uruguay ocurrió en 1932, pero las mujeres no votaron en una elección nacional hasta 1938. Paulina Luisi, médica, educadora y lideresa sufragista uruguaya, fue fundamental en esta conquista, fundadora de la Alianza Uruguaya por el Sufragio Femenino en 1919. Luisi presidió el Consejo Nacional de Mujeres e impulsó campañas incansables durante años. Su activismo se desarrolló en un contexto político favorable también, ¿no? Los batlistas, socialistas y liberales apoyaban la causa, mientras que los conservadores se oponían.
Un dato revelador: en 1938, cuando finalmente se realizaron las primeras elecciones nacionales en las que las mujeres participaban, Luisi, la sufragista más emblemática, recomendó a las mujeres que no votaran, ¿no? Preocupada por el conservadurismo político de la época, ¿no? Esa dura ideología conservadora de los años 30, 40, 50 en Latinoamérica, que era muy dura en esa época. En los años 30, ¿no?, hay una implementación. Brasil y Cuba aquí son las naciones que sobresalen, porque Brasil adoptó el sufragio femenino en 1932, apenas 3 años después del acto del voto en Cerro Chato, en el Uruguay. Cuba lo hizo en 1934, ¿no? Ambos países se adelantaron significativamente a Francia, nada más ni nada menos, que no reconoció el derecho al voto femenino sino hasta 1944, básicamente cuando faltaba un año para la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Brasil mantuvo restricciones de alfabetización que, como dije en la introducción, persistieron hasta el año 1985, excluyendo desproporcionadamente a las mujeres indígenas, afrodescendientes y rurales durante más de medio siglo. Y aquí es donde entra Eva Perón, ¿no? En la etapa del año 1947 al año 1951 es Eva Perón y la ley 13.010. Eva Perón le da un impulso importante a este movimiento por el voto femenino en Latinoamérica. La historia del voto femenino en la Argentina se entrelaza inseparablemente con Eva Duarte de Perón. Durante el gobierno de su esposo, Juan Domingo Perón, Eva impulsó la sanción de la ley 13.010 de sufragio femenino el 23 de septiembre de 1947. La ley establecía que las mujeres argentinas tendrán los mismos derechos políticos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que les acuerdan o imponen las leyes a los varones argentinos. El proceso legislativo no fue pacífico. El Senado aprobó el proyecto en agosto de 1947, pero la polémica se encendió en la Cámara de Diputados. Eva Perón asistió personalmente a los debates parlamentarios para, con su presencia, fundamentar el por qué las mujeres tenían el derecho al voto. Manifestaba visiblemente su apoyo. El proyecto fue finalmente aprobado el 9 de septiembre por unanimidad general, aunque había resistencia de los sectores conservadores, ultracatólicos. La Iglesia Católica todavía tenía un enorme peso en las sociedades latinoamericanas. El impacto electoral fue monumental, ¿no? El 11 de noviembre de 1951, en las primeras elecciones presidenciales, donde las mujeres participaron, más de 3,5 millones de mujeres emitieron su voto. Argentina se convirtió así en un referente regional, no solo por la amplitud del cambio, sino por la ausencia de restricciones formales que caracterizó su implementación, a diferencia, por ejemplo, de Ecuador o Brasil, donde todas las mujeres argentinas mayores de 18 años podían votar sin requisitos de alfabetización, con lo cual Argentina fue el ejemplo para otros países en Latinoamérica, ¿no? Ahora, podríamos hablar también de México, ¿no? Porque México presenta un caso particularmente interesante, ¿no?, de movilización feminista descentralizada, ¿no? Elvia Carrillo Puerto, conocida como la monja roja del Mayab por sus ideas socialistas y su cabello rojizo, fue la figura más prominente del feminismo mexicano, ¿no? A diferencia de sus pares en otros países que lucharon principalmente a través de asociaciones civiles, Carrillo Puerto se involucró directamente en la política partidaria, ¿no? Es decir, participó directamente como activista política. Yucatán, durante el gobierno progresista de su hermano, Felipe Carrillo Puerto, Elvia logró que en el año 1923 las mujeres pudieran participar en candidaturas electorales estatales, ¿no? Rosa Torre González fue electa regidora de Mérida. Sin embargo, estos avances fueron efímeros, ¿no? La rebelión de 1924, que causó el asesinato de Felipe, su hermano, obligó a Elvia a refugiarse en la Ciudad de México.
Ahora, hay un proceso, digamos, mucho más lento en México, ¿no? A pesar de los esfuerzos de Elvia y de haber reunido miles de firmas, las mujeres mexicanas no obtuvieron el derecho a votar en elecciones municipales hasta 1947 y el derecho pleno a participar en comicios nacionales recién llegó en el año 1953, ¿no? Esto convirtió a México en uno de los últimos países latinoamericanos en otorgar sufragio universal. Luego del caso mexicano, hay un proceso gradual, podríamos decir, desde los años 1939 al año 1961, más allá de los casos destacados, la región continuó expandiendo el sufragio femenino de manera muy gradual, ¿no? Como era un tema bastante candente para las sociedades conservadoras de su tiempo. El Salvador lo hizo en 1939 con restricciones de alfabetización y edad elevada. Fue uno de los primeros en poner ese tipo de restricción, ¿no? La República Dominicana en 1942, Guatemala, Costa Rica y Panamá en 1945, Venezuela en 1946, Chile en 1949, aunque había permitido un voto municipal desde 1934 Chile. Colombia representa un episodio particularmente tardío y paradójico, ¿no? A pesar de su breve experiencia en 1853 en Vélez, Colombia no otorgó el sufragio femenino hasta 1957. Un contexto inusual, ¿no? Durante la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla, 2 mujeres fueron nombradas como constituyentes. Entonces, fueron nombradas como constituyentes y lograron que la Asamblea aprobara la Ley de Voto Femenino el 3 de agosto de 1954. Pero en 1957, en un plebiscito para aprobar el Frente Nacional, las mujeres votaron por primera vez, participando masivamente. Bolivia en 1952, Honduras en 1955, Nicaragua en 1955, Perú en 1955 y finalmente Paraguay en 1961 completaron la expansión del sufragio femenino en América Latina, siendo Paraguay el último país en hacerlo. Sin embargo, como se señaló anteriormente, el acceso formal al voto no fue equivalente a participación política equitativa, ya que muchos países mantuvieron restricciones de alfabetización que excluían a las poblaciones indígenas y afrodescendientes. Ahora, aunque el periodo de 1927 al 61, 1961 marcó la expansión del sufragio femenino, es crítico reconocer que las limitaciones legales continuaron discriminando a amplios sectores de mujeres, ¿no? Ecuador, Brasil, Guatemala y Perú mantuvieron requisitos de alfabetización que afectaban desproporcionadamente a las mujeres indígenas, afrodescendientes y rurales. En Brasil estos requisitos no se eliminaron, como dije anteriormente, hasta 1985, ¿no? Más de 50 años después de otorgado el sufragio formal, lo que significa que las restricciones formales al voto de las mujeres latinoamericanas no desaparecieron completamente hasta prácticamente el final de la década de 1980, ¿no? Hay un periodo que se llama básicamente de la democracia hacia las dictaduras, de los años 60 a los años 80. Entonces, un periodo posterior a 1961 fue turbulento, ¿no? A partir de los años 60, la región experimentó una sucesión de golpes militares, ¿no? Que restringieron los derechos políticos de todos los ciudadanos, incluyendo a las mujeres. Las dictaduras de Argentina en 1976 y 1983, la dictadura de Chile, la dictadura del Uruguay, 1973 al 85, la de Chile fue de 1973 a 1990 y la de la Argentina de 1976 a 1983. Y otros países reprimieron severamente la participación política, tanto de hombres como de mujeres. Sin embargo, las mujeres jugaron papeles cruciales en la resistencia contra el autoritarismo, ¿no? Un ejemplo de ello son las Madres de la Plaza de Mayo en la Argentina, iniciadas en 1977, que se convirtieron en un símbolo icónico de la lucha contra la represión estatal. En Chile,
durante la dictadura de Pinochet, el movimiento feminista resurgió a finales de los años 70 para enfrentar tanto la represión como las políticas neoliberales, ¿no? Cuando se llamó el plebiscito de 1989 para decidir la continuidad de Pinochet, la participación femenina en el voto de oposición fue significativa para el fin de la dictadura, ¿no? Luego viene una etapa que se llama de postdemocracia, ¿no? Y las cuotas y la representación, ¿no? Que es de los años 1990 en adelante, donde hay una restauración de la democracia, hay vientos de renovación de democracia a partir de los años 90 en toda Latinoamérica, ¿no? En los años 80 también marcó un nuevo capítulo, ¿no? Por ejemplo, una clave de esta agenda post-autoritaria, esa era abordar la falta de la representación femenina en cargos electivos, ¿no? En 1991 Argentina se convirtió en el primer país latinoamericano en establecer una cuota, ¿no?, de representación del 30% para mujeres en la legislatura nacional. Desde entonces, prácticamente todos los países latinoamericanos han adoptado legislación similar, aunque con variaciones en la efectividad de su implementación. El avance ha sido sustancial, ¿no? La proporción de legisladoras nacionales pasó de un promedio del 9% en 1990 a aproximadamente el 25% en el año 2014. Aún así, las mujeres permanecen excluidas de otras esferas de poder, menos de un tercio de ministras, por ejemplo, un tercio de jueces de Cortes Supremas y menos de una quinta parte de alcaldesas, ¿no? Además, las mujeres indígenas y afrodescendientes continúan siendo sistemáticamente excluidas de espacios de poder político formal, ¿no? Aunque entonces el sufragio femenino no garantizó presidentas electas democráticamente, la región ha visto un número notable de mujeres en la presidencia, ¿no? La primera fue, por ejemplo, Isabel Martínez de Perón. En Argentina, Isabelita, en 1974, quien asumió tras la muerte de su esposo, Juan Domingo Perón, y a la cual le dan un golpe de Estado, ¿no?, los militares de la Junta Militar Argentina. Hay que subrayar que Isabel Martínez de Perón asumió tras la muerte de su esposo, Juan Domingo Perón, que era presidente. La primera electa fue Violeta Barrios de Chamorro en Nicaragua en 1990, quien derrota al Frente Sandinista de Liberación Nacional de Daniel Ortega. Luego le siguieron Janet Jackson en Guyana en 1997, Mireya Elisa Moscoso en Panamá en 1999, Michelle Bachelet en Chile en el 2006, no solamente como presidenta de Chile, sino posteriormente como ocupando altos cargos en organismos internacionales. Cristina Fernández de Kirchner en Argentina en el 2007, Laura Chinchilla en Costa Rica en el 2010, y Dilma Rousseff en Brasil en el 2011, ¿no? Entonces, ya para concluir, podríamos decir que la historia del voto femenino en América Latina es una narrativa de bastante persistencia, ¿no?, de creatividad jurídica, de lucha política prolongada, ¿no?, desde el acto audaz de Matilde Hidalgo en el año 1924 hasta la última adopción en Paraguay en el 1961. El proceso reveló tanto el potencial transformador de la movilización feminista como las profundas resistencias patriarcales, conservadoras, clasistas que caracterizaban y que en algunos casos todavía siguen caracterizando a las sociedades latinoamericanas. Aunque la región logró expandir el sufragio formal antes que muchas naciones europeas, aunque parezca increíble, las restricciones de alfabetización y la exclusión formal de poblaciones indígenas y afrodescendientes demostraron que la ciudadanía política plena fue un proceso mucho más largo, ¿no?, y contradictorio que la mera aprobación de leyes, ¿no? La llegada de las dictaduras militares frenó temporalmente el avance hacia la igualdad de género, pero también fortaleció, la conciencia política de las mujeres como defensoras de derechos humanos. El sistema de cuotas de representación implementado desde los años 90 representa un reconocimiento explícito de que la igualdad formal ante la ley no es suficiente para lograr, una equidad política, ¿no? Se requieren medidas activas de corrección de desigualdades históricas.
Aún hoy, con más de un siglo transcurrido desde los primeros actos de voto femenino en la región, la lucha por una representación política verdaderamente equitativa sigue siendo un objetivo incompleto, ¿no? Espero les haya gustado este segmento acerca del voto femenino en Latinoamérica, muy importante en nuestra historia latinoamericana. La participación de la mujer es extremadamente importante en la historia de Latinoamérica, pero muchas veces tratada con mucha injusticia. Espero les haya gustado. Será hasta el próximo capítulo. Juan Carlos Navarrete. Muchísimas gracias.